Colombia, 21 de febrero de 2026. Los temas principales que trataremos son las excepciones legales para realizar nombramientos gubernamentales urgentes en época electoral, las reveladoras estadísticas sobre el retorno de migrantes al país y el complejo freno legal a una extradición internacional mediante una solicitud de asilo. Inmediatamente después de plantear esto, fíjate que resulta verdaderamente fascinante observar cómo la burocracia estatal, que desde fuera solemos percibir como un ente lendísimo, monótono y gris, esconde en realidad unos dramas humanos y unos dilemas legales que superan cualquier obra de ficción. Totalmente. Porque detrás de cada decreto, de cada publicación oficial, hay una maquinaria gigantesca intentando hacer malabares con el poder, la justicia y sobre todo la pura necesidad humana. Es que, a ver, solemos ver el papel y la tinta como algo muerto, ¿verdad? Pero si lo analizamos con lupa en esta exploración, nos damos cuenta de que esos documentos actúan como una radiografía perfecta, una placa de las tensiones de un país en tiempo real. Resulta útil plantear el escenario. Por un lado está el inmenso desafío de mantener el motor del gobierno encendido, prestando servicios que son vitales justo en el momento más delicado posible, que es la antesala de unas elecciones. Claro, el peor momento para hacer cambios. Exacto. Y por otro lado, la misma maquinaria estatal tiene que enfrentarse al rompecabezas de qué hacer cuando, por ejemplo, alguien buscado internacionalmente por blanqueo de capitales utiliza la figura humanitaria del refugio como escudo para evitar su entrega. Es, digamos, el derecho operando al límite de sus costuras. Pues arranquemos tirando de ese primer hilo, el del motor del Estado y las elecciones, porque tiene mucha tela. Para quienes nos escuchan y quizá no estén familiarizados con el día a día legal en este contexto, hay que poner una regla del juego sobre la mesa, que es la famosa Ley de Garantías Electorales, la Ley 996 de 2005. Fundamental esa ley. Básicamente, esta norma impone un frenazo en seco. O sea, durante los 4 meses anteriores a unas elecciones presidenciales, se prohíbe tajantemente tocar la nómina del Estado en la rama ejecutiva. Ni contrataciones nuevas ni modificaciones. Eso es. No se puede contratar, no se puede modificar. ¿Y la lógica? Bueno, la lógica es impecable. Se trata de cortar de raíz cualquier intento del gobierno de turno de repartir cargos para comprar votos o generar clientelismo justo antes de que la gente vaya a las urnas. Es una barrera profiláctica pura y dura, diseñada para proteger la democracia, para que las elecciones sean justas y haya igualdad de condiciones. Pero claro, la teoría es preciosa en el papel, y la práctica es un campo de minas administrativo. Ya. Ahí es donde surge la gran paradoja de todo este asunto. Una ley diseñada para proteger al Estado no puede convertirse de repente en una camisa de fuerza que asfixia a los ciudadanos. El país no se pone en pausa 4 meses, la gente sigue necesitando hospitales, fronteras, seguridad. Así que el ordenamiento jurídico tiene una válvula de escape. Un salvavidas legal, por así decirlo. Exactamente, un salvavidas que el Consejo de Estado definió muy bien a través del concepto 2207. Viene a decir que si hay una necesidad del servicio que sea absolutamente real, comprobable, apremiante y que afecte directamente los derechos básicos de la gente, pues puedes saltarte el bloqueo de la ley de garantías. Pero, y este es un pero inmenso, el gobierno tiene que justificarlo con lupa. Y aquí es justo donde entra el caso concreto que ilustra esta excepción al milímetro en este análisis. Hablamos de un nombramiento de muy alto nivel en la administración pública. Concretamente, el de Paula Andrea Cerón Arboleda como viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. Lo que resulta verdaderamente curioso, y yo diría que hasta ingenioso desde el punto de vista burocrático, es cómo la administración justifica este movimiento para que nadie, absolutamente nadie, les acuse de inflar el Estado por motivos electorales. Utilizan un concepto que es pura magia contable, la reestructuración a costo cero. El famoso costo cero. Esa es una filigrana administrativa brillante. A ver, para poder crear nuevas direcciones, como la dirección de Colombia nos une, por ejemplo, sin que salten todas las alarmas de la ley de garantías, lo que hacen es suprimir empleos que ya estaban vacantes. Claro, plazas que existían en el papel, pero que nadie ocupaba. Eso es. Cogen el presupuesto que no se estaba usando en esos puestos fantasma, lo liberan y lo redirigen para crear los nuevos cargos que sí necesitan urgentemente.
O sea, un Tetris administrativo en toda regla. Totalmente. Encajas las piezas para que la suma total de empleos y el presupuesto asignado no suban ni un solo céntimo al final del día. Exactamente. Al ser a costo cero, neutralizan de un plumazo el argumento político de que están derrochando dinero público en plena campaña electoral. Pero ojo, el costo cero es solo la forma, el caparazón, el fondo, el por qué este viceministerio en particular no puede esperar 4 meses a tener una cabeza visible, es lo realmente crítico de esta excepción. Porque la urgencia tiene que ser demostrable. Claro, para que te aprueben esta maniobra legal, el cargo no puede tener fines políticos y tiene que responder a una situación de apremio real, de impacto en la calle. Piensa en lo que maneja un viceministerio de Asuntos Migratorios. Estamos hablando de políticas de retorno, servicios consulares en todo el mundo, atención a población extremadamente vulnerable. Sí, sí. Dejar ese sillón vacío equivaldría a apagar el radar en medio de una tormenta migratoria monumental. Bueno, pongamos esa urgencia en perspectiva, porque decir tormenta migratoria puede sonar a frase hecha, a titular de telediario, y los datos nos cuentan una historia muy, muy distinta y mucho más profunda. Si miramos las cifras del Sistema Integrado de Trámites al Ciudadano, el SITAC. Las de la ley retorno no. Exacto, las relacionadas con las solicitudes de la Ley 1565 de 2012, la Ley Retorno. Los números son para caerse de espaldas. Estamos analizando un recuento que va desde 2013 hasta finales de enero de 2026. ¿Y cuál es el gran total acumulado? Madre mía. 77.840 solicitudes. Son personas que piden volver acogiéndose a esta ley. Para que la audiencia se haga una idea visual, eso es coger a la población entera de una ciudad mediana, con todas sus familias, y meterla en una base de datos de repatriación. Es que es una barbaridad. Y lo más revelador de estas cifras no es solo el número bruto, el total, sino las tendencias internas que esconde. Esos datos son un mapa sociológico brutal de las crisis mundiales de la última década. Desde luego. Si analizamos el top 3 de los países desde donde se envían estas peticiones de retorno, el liderazgo es indiscutible. Venezuela encabeza la tabla de forma abrumadora con más de 54.500 solicitudes. La diferencia con el segundo puesto es abismal. Es casi todo el grueso de la estadística. Prácticamente. Estados Unidos le sigue de lejos con algo más de 9.600 y España se queda en tercer lugar rozando las 3.000. Es que ver el desglose por años es como leer un libro de historia contemporánea en tiempo real. Hubo un pico gigantesco, por ejemplo, en 2019, superando las 13.000 solicitudes globales en un solo año, y el grueso venía directamente de la crisis venezolana. Claro. Las sacudidas políticas y económicas de la región acaban inevitablemente llamando a las puertas de la burocracia estatal. Y además hay otro aspecto fundamental en los datos. Los destinos. Y tiene toda la lógica del mundo al ser la frontera natural y más porosa con Venezuela. Es la primera línea de contención y acogida. Eso es. Luego le sigue el Departamento del Atlántico con más de 11.000 y la capital Bogotá con unas 7.600. Esto demuestra que no es solo un trámite de sellar pasaportes, es una reestructuración demográfica enorme. Estamos hablando de asimilar a decenas de miles de personas en los sistemas de salud, en los colegios, en el mercado de la vivienda local. Y para entender de verdad el nivel de vulnerabilidad del que hablamos en este análisis, hay que mirar bajo qué categoría legal regresan. Porque la ley tipifica el retorno, no todos vuelven por el mismo motivo. No, claro. No es lo mismo volver porque tienes un contrato firmado bajo el brazo o porque vas a montar una empresa. De esas casi 78.000 solicitudes que comentabas, el retorno categorizado como humanitario o por causa especial es el rey absoluto de la tabla. Rozan los 48.000 casos. Es más de la mitad, con diferencia. Por supuesto. Y si comparamos eso con el retorno laboral, que son apenas unos 11.000, o el productivo, que son otros 11.000 y pico, el contraste es brutal. Ese contraste es la clave de bóveda para entender todo este asunto de la urgencia del viceministerio. Que la inmensa mayoría de los retornos sean humanitarios significa que no estamos hablando de expatriados profesionales que deciden volver cómodamente porque echan de menos su cultura. No. Hablamos de otra realidad completamente distinta. Hablamos de personas que regresan en situaciones de precariedad extrema, huyendo de crisis, sin recursos en los bolsillos, y que necesitan que el Estado les active rutas de atención urgente, incentivos tributarios y un acompañamiento integral desde el minuto cero. Resulta sobrecogedor si nos paramos a pensarlo fríamente. Detrás de cada celda de ese Excel gubernamental, detrás de cada numerito, hay familias enteras metiendo su vida en un par de maletas para empezar de cero.
Si conectamos esto con lo que hablábamos al principio del análisis, dejar el viceministerio encargado de coordinar todo este esfuerzo descabezado durante 4 meses, simplemente por una formalidad electoral de la Ley de Garantías, no sería solo un error administrativo. Sería un desastre logístico. Rozaría la negligencia institucional grave, diría yo. Total y absolutamente de acuerdo. Ahí ves perfectamente cómo la necesidad humana imperiosa dobla, siempre con justificación legal, la rigidez de la norma electoral. Sí. Pero claro, la misma maquinaria estatal que hoy se estira y hace malabares para acoger y proteger a decenas de miles de personas vulnerables, mañana tiene que ponerse el traje de fiscal implacable y enfrentarse al reverso tenebroso de las fronteras, que es el crimen transnacional. Y ahí, amigo mío, los dilemas jurídicos son igual de profundos o quizá más complejos todavía. Lo cual nos lleva a un escenario que sinceramente parece sacado de un thriller judicial de Hollywood, porque ilustra de una forma meridiana ese choque de trenes entre la protección internacional y la persecución del delito. Cambiamos radicalmente de tercio, para quienes nos escuchan, y nos fijamos en una resolución ejecutiva reciente. La resolución 047. Exacto, sobre una ciudadana de la República Dominicana, Loani Lismeiri Ortiz de Girous, o también conocida como Loani Lismeiri Ortiz Nova. La solicitan en extradición desde un juzgado de La Romana, allí en República Dominicana. Y ojo, no por un delito menor de tráfico de poca monta, sino por lavado de activos provenientes de actividades ilícitas y asociación de malhechores. Palabras mayores. Un perfil penal gravísimo, desde luego. La cronología de este caso es fascinante de desgranar, porque es una partida de ajedrez legal en toda regla. Ya te digo. El punto de partida es que el gobierno en un primer momento analiza la solicitud y le concede la extradición a su país de origen por el delito de lavado de activos, aunque rechaza otros cargos como estafa. Sí, por un tema de doble incriminación y demás. Exacto. Pero bueno, todo parecía indicar que iba a ser entregada a las autoridades dominicanas. Sin embargo, los abogados defensores interponen un recurso de reposición argumentando, entre otras muchísimas cosas, que enviarla de vuelta pondría en serio riesgo su vida por posibles amenazas en su país natal. Pero a ver, claro, un recurso de reposición en un proceso de extradición internacional tan avanzado no siempre tiene el peso suficiente para paralizar la maquinaria pesada del Estado. A menos, claro está, que saques un as espectacular de la manga. Y vaya si lo sacaron. Y la defensa sacó el as más grande que existe en la baraja del derecho internacional. En paralelo a todo este enredo penal de la extradición, resulta que la ciudadana Minoroce había presentado meses antes una solicitud formal para que se le reconociera la condición de refugiada. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores admitió esa solicitud a trámite en octubre de 2025. Y ahí cambia todo. Al admitirse a trámite esa simple solicitud administrativa, se detona lo que podríamos llamar una habitación del pánico legal para la acusada. Se activa de golpe uno de los pilares más sagrados e intocables de todo el derecho internacional moderno, que es el principio de no devolución. Ojo con esto, que es muy importante. Suena a concepto de manual universitario, pero sus implicaciones prácticas de vida o muerte son gigantescas. ¿Qué significa exactamente en este contexto de extradición? A ver, este principio está consagrado nada más y nada menos que en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y también recogido internamente en el Decreto 1067 de 2015. Básicamente, prohíbe de forma tajante que cualquier Estado devuelva, expulse o extradite a un solicitante de asilo a un territorio donde su vida, su libertad o su integridad física corran un peligro inminente por razones de raza, religión, nacionalidad o, en este caso, por la situación de riesgo que alega. Ya, es una protección absoluta. Absoluta. Da igual si a esta persona la busca la Interpol, si tiene código rojo o si hay una orden de extradición presidencial ya firmada en el escritorio. Desde el instante preciso en que esa solicitud de refugio es admitida para su estudio, las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos obligan al gobierno a pisar el freno en seco. Y la consecuencia jurídica inmediata es que el Ejecutivo tiene la obligación de suspender la orden de entrega. Suspender. Y me quiero detener un segundo en esa palabra concreta porque es vital para quienes están siguiendo este análisis. No es una cancelación definitiva, no es un indulto ni un billete dorado de impunidad. No, en absoluto. Es un compás de espera, porque si nos fijamos bien en cómo se resuelve este entramado burocrático, todo el peso del futuro de esta persona, si va a la cárcel en su país o se queda libre,
queda pendiendo de un hilo administrativo muy fino, que es la resolución final de su estatus de refugiada. Tal cual lo describes. Es una suspensión estrictamente condicional. Funciona así. Si tras estudiar a fondo su caso, con todas las pruebas y entrevistas, el Estado concluye que efectivamente sufre persecución y le otorga el asilo formal, entonces la extradición quedará revocada definitivamente. Estará bajo la protección del país de acogida. Claro. Pero, y este es un pero gigante del derecho penal, si la comisión asesora demuestra que los argumentos del asilo son infundados, que es una maniobra dilatoria y se le deniega el refugio, esa red de seguridad desaparece en el acto. Al día siguiente, el Estado procederá a meterla en un avión rumbo a la República Dominicana para que responda por los delitos de blanqueo de capitales. Es que es fascinante. Y fíjate que los abogados de la defensa, que son plenamente conscientes de que ese hilo del asilo se puede romper en cualquier momento, no se quedaron de brazos cruzados esperando a ver si colaba la solicitud en Cancillería. No, desde luego que no. Intentaron una segunda jugada. Una jugada aún más audaz, si cabe, en su recurso de reposición. Le pidieron formalmente al Estado que aplicara el principio de extraterritorialidad. Basado en el Código Penal. Exacto, el artículo 16. Básicamente, en un lenguaje más llano, le vinieron a decir a la justicia, mira, como nuestra clienta ya está aquí, en este territorio, y ha pedido asilo por el riesgo que corre en su país, ¿por qué no asumís vosotros directamente la jurisdicción, la juzgáis en vuestros propios tribunales por esos delitos económicos que supuestamente cometió en República Dominicana? Y así cerramos y nos olvidamos para siempre de la extradición. Es una jugada brillantemente atrevida por parte de la defensa, hay que reconocerlo, pero que se estreña de frente contra un muro jurídico inmenso, y la respuesta oficial que da el Estado en la resolución es una auténtica lección magistral de derecho penal y soberanía. Les vienen a decir, palabras más, palabras menos, nosotros no somos la policía judicial del mundo, ni la extraterritorialidad es un menú a la carta que un abogado defensor pueda pedir a su antojo cuando le convenga. Claro, es que hay que pensar en las consecuencias. Imagina el caos jurisdiccional mundial si cualquier persona buscada por la justicia de su país pudiera simplemente subirse a un avión, cruzar una frontera, pedir asilo y exigir que la juzguen con las leyes de ese nuevo país, donde, para empezar, probablemente no hay pruebas físicas, ni están los testigos, ni se entiende el contexto financiero del delito original. Sería inasumible, colapsaría el sistema de justicia global. La ley deja clarísimo que la extraterritorialidad es una excepción rarísima y extrema. Para que un Estado asuma el papel de juez sobre un ciudadano extranjero por un delito cometido a miles de kilómetros en otro país soberano, se tienen que cumplir unos requisitos casi imposibles. Muy específicos, sí. Por ejemplo, que el delito en cuestión haya atentado directamente contra la seguridad nacional del Estado de acogida o contra uno de sus ciudadanos, o que existan tratados internacionales específicos que fuercen esa jurisdicción subsidiaria. Y aquí, evidentemente, no se cumple nada de eso. Hablamos de una ciudadana de nacionalidad dominicana que está siendo solicitada por la justicia soberana de su propio país por presuntamente blanquear dinero de redes criminales allí mismo, en el Caribe. Exacto. El Estado que la acoge no es víctima en este escenario, no ha sufrido un daño patrimonial por ese blanqueo, ni tiene la más mínima obligación legal de erigirse como una especie de tribunal supremo sobre un conflicto penal interno dominicano. Y por eso mismo, la resolución traza una línea roja muy nítida. Separa de forma tajante la rama humanitaria de la rama punitiva y de persecución del delito. Es un mensaje muy claro a la defensa. Mire, el asilo está diseñado por la comunidad internacional para proteger los derechos humanos fundamentales frente a la persecución sistemática, y nosotros lo respetaremos garantizando la no devolución mientras estudian minuciosamente el expediente. Hasta ahí llega el compromiso. ¿Correcto? Pero, añade la resolución, el asilo no es, bajo ninguna circunstancia, un salvoconducto de impunidad para alterar los tratados bilaterales de cooperación judicial, ni una herramienta procesal para trasladar la jurisdicción penal por pura conveniencia estratégica del acusado. Es asombroso ver cómo conceptos que parecen tan lejanos o tan abstractos, tratados internacionales de 1951 firmados en Ginebra, principios teóricos de extraterritorialidad o incluso las excepciones burocráticas a las reglas electorales de las que hablábamos antes, tienen un impacto tan brutal y tan directo en la vida física de la gente, determinando quién se queda, quién vuelve a su país y quién va a la cárcel. Y hay un detalle en toda esta documentación que puede parecer menor a simple vista, pero que para mí ancla todo este inmenso universo teórico a la más estricta realidad física. A ver, ¿a qué te refieres?
a que todas estas decisiones de tan alto voltaje político y legal, desde un nombramiento urgente que termina afectando el destino de casi 78.000 migrantes en situación vulnerable, hasta el frenazo en seco a una extradición internacional por blanqueo, ninguna de ellas tiene la más mínima validez real, no existen legalmente en el mundo, hasta que pasan literalmente por las rotativas y los servidores de la Imprenta Nacional de Colombia. Ah, claro. Es el peso físico de la burocracia, literalmente hablando. Solemos olvidar muy a menudo que el Estado moderno, por muy digitalizado que esté, requiere de la materialidad para ejercer su poder coercitivo. La Imprenta Nacional no es una simple copistería de barrio que imprime folios. No, ¿qué va? Es una institución enorme, con más de 160 años de historia ininterrumpida, que es la encargada oficial de editar y publicar el Diario Oficial. Da exactamente igual cuántos sellos y firmas presidenciales acumule un decreto en su carpeta, o qué tan brillante y argumentado sea el concepto de necesidad del servicio que emita el Consejo de Estado. Si no se publica, no es ley. Así de simple. Si no se imprime y se publica de forma oficial y pública a través de sus canales institucionales, ya sean los históricos tomos físicos o las plataformas electrónicas que hoy tienen total validez legal, esa norma simplemente no entra en vigor. Es el último eslabón de la cadena de mando, la prueba tangible y pública de que el gigantesco engranaje del Estado, por fin, se ha movido y ha tomado una decisión vinculante. Y la verdad, a menudo un engranaje resulta ser cuando lo miras de cerca. Lo que nos deja esta profunda exploración de hoy es la imagen casi cinematográfica de un Estado haciendo un ejercicio de equilibrismo extremo en el transcurso de un solo día de trabajo administrativo. Por un lado, vemos el respeto escrupuloso a la democracia y a las reglas del juego electoral, que se tiene que flexibilizar milimétricamente, echando mano de ingeniería administrativa pura como el coste cero. Sí. Y todo eso para no dejar tiradas en la cuneta institucional a casi 50.000 familias que claman por un retorno humanitario urgente. Y en paralelo, en los mismos pasillos gubernamentales, observamos a la justicia navegando con sumo cuidado por el campo minado del derecho internacional, donde la obligación irrenunciable que tiene cualquier país de perseguir el crimen financiero transfronterizo choca frontalmente con la necesidad humanitaria y absoluta de proteger los derechos fundamentales mediante figuras jurídicas como el asilo. Todo este drama inmenso, atado, clasificado y condensado en el papel de las resoluciones oficiales. Resulta fascinante detenerse a pensar en lo siguiente. Si una simple solicitud administrativa de asilo tiene el poder de paralizar temporalmente los engranajes de la justicia penal internacional y los tratados de extradición entre naciones, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto las leyes diseñadas para proteger a los más vulnerables podrían convertirse en los escudos perfectos en un mundo globalizado? Es un dilema donde la empatía jurídica y la persecución del crimen chocan de frente, dejando una pregunta abierta sobre cómo evolucionará el derecho en el futuro.